A mí no me sirve de comer. Bien, ya, ¿verdad? Bien, buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos, a los medios de comunicación, al canal del Congreso, por supuesto al senador Isidro Pedraza, a fin de dar inicio con la sesión ordinaria de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Para tal hecho, le pediré al secretario, el senador Pedraza, nos haga favor de pasar lista para ratificar si existe el quórum correspondiente. Con gusto, señor presidente. Senador José de Jesús Santana García, presidente. Bien. Senadora María Hilaria Domínguez Arbizu y senador Isidro Pedraza Chávez, presente. Hay quórum, señor presidente. Hay 2 de 3. Muchas gracias, senador secretario. En continuación con el orden del día, le sugeriría que le diera lectura a la misma para que la someta a consideración de los presentes y continuar con el desahogo de los puntos que se acuerden. Bien, en cumplimiento a lo establecido, vamos a leer el orden del día de la sesión para el día de hoy. Como primer punto fue pase de lista y declaración de quórum. Como segundo punto es lectura y aprobación del orden del día. Como tercer punto, presentación y en su caso aprobación del acta de la reunión ordinaria celebrada el pasado 14 de septiembre de 2016. Como cuarto, presentación y en su caso aprobación de los asuntos legislativos siguientes. A. Iniciativas. Referente al dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del reglamento del Senado de la República. El siguiente dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga diversas disposiciones del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El siguiente es un dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El siguiente es un dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 282 del Reglamento del Senado de la República. El siguiente es un dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México. Y el quinto, asuntos generales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pongo a la consideración de los miembros de esta comisión, si están de acuerdo con el orden del día que se le acaba de dar lectura, manifestarlo de manera económica. Bien, una vez que ha sido aprobada por unanimidad de los presentes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente precisamente en la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado 14 de septiembre del 2016, la cual fue debidamente turnada para su lectura y si tuviesen algún comentario sobre la misma, y si no, solicitarle, señor secretario, se pida la dispensa y se proceda a su votación. Bueno, procedemos a preguntar si se dispensa la lectura del acta de la sesión de la reunión ordinaria celebrada el pasado 14 de septiembre del año 2016. ¿Estamos de acuerdo en la afirmativa? A favor de levantar la mano. Bien. ¿Ha sido aprobada la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, señor presidente? Sí, muy bien. En esa sesión, que fue una sesión donde trabajamos en Comisiones Unidas con Asuntos Legislativos Segunda, a efecto de analizar la iniciativa del canal del Congreso, se realizó una acta también con Comisiones Unidas, la cual seguiría el mismo trámite. Les fue turnada para su análisis y comentarios. Si consideran que la misma se omite la lectura, por favor manifestarlo y ponerlo a conocimiento de los integrantes de la comisión, señor secretario. Bueno, se somete a consideración la dispensa del acta de las Comisiones Unidas
de ese mismo 14 de septiembre del año 2016, que es referente precisamente a los asuntos tomados a cartera, que tiene que ver con armonización legislativa para el canal del Congreso y su presupuesto, que de alguna manera así se presentó ya en un momento posterior, para que sea la Cámara de Diputados quien asigne este tema. Entonces, como es de nuestro conocimiento, pues yo pregunto si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior. A favor de la dispensa de la lectura. Aprobada. Y de su aprobación. La dispensa, y entonces está cubierto ese trámite, señor presidente. Muy bien. Queda aprobada entonces también el contenido de dicha acta. Muy bien, procediendo al siguiente punto del orden del día, es la presentación y en su caso los siguientes asuntos legislativos. Dictamen de la iniciativa y proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al reglamento del Senado. Esta iniciativa, ¿qué debe ser este? Corresponde precisamente a la presentada por la senadora Ivonne Liliana Álvarez para reglamentar el procedimiento de las iniciativas preferentes, estableciendo criterios para computar el plazo para erimir y aprobar los dictámenes correspondientes de las iniciativas que sean presentadas en dicho contexto en términos del artículo 71, fracción tercera de nuestra Constitución Política, de iniciativas preferentes. El dictamen que se emite en relación a la iniciativa es en sentido positivo y procedente. Si usted lo considera, señor secretario, analizamos todas las que estén en sentido positivo y las votamos en un solo paquete, o quiere que veamos una por una. No, estoy de acuerdo en ese sentido en que enunciemos cada uno de estos dictámenes que están presentados, el contenido de la propuesta, y como son temas bastante puntuales que no ameritan una discusión profunda, porque solamente se trata de armonizar nuestro reglamento, nuestra ley orgánica, con lo que ya está sucediendo actualmente, de tal forma que el único dictamen que está en sentido negativo, yo le pediría que lo votáramos aparte y que fueran votaciones muy establecidas. Las que son en sentido positivo las abordásemos todas, y la negativa de desechar ese dictamen la votemos aparte. Muy bien, totalmente de acuerdo con usted. En ese orden de ideas, la siguiente iniciativa dictaminada como procedente es la reforma constitucional, derivado de la reforma constitucional del 15 de agosto del 2008, al artículo 69, no se reformó el artículo 7º de nuestra ley orgánica, es decir, la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se sigue contemplando que el presidente de la República asistirá y presentará un informe, por lo que es procedente hacer las adecuaciones correspondientes en nuestra ley orgánica. El siguiente dictamen que es considerado como procedente es la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 282 del reglamento del Senado de la República en relación al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Senadora, ¿cómo está? Buenas tardes. Gusto en saludarla. Siéntese, por favor. Estamos en el análisis porque también comisión de relación con la... Bien, es en relación al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, presentada por el entonces senador de la República, José Rosa Saizpuru Torres, y esa iniciativa pretende actualizar el reglamento del Senado para legitimar la identidad jurídica y administrativa del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, la cual también ha sido dictaminada en sentido positivo. Y la siguiente es también dictaminada en sentido positivo, la presentada por el senador Enrique Burgos García, para efecto de un proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del reglamento del Senado de la República en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México, y consiste en adecuar en el reglamento del Senado
las referencias que se hacen al Distrito Federal a fin de sustituirlos por la mención de la Ciudad de México para que se logre la congruencia terminológica con la Constitución Federal. Estos son los 4 dictámenes de los 5 que hoy estamos analizando que vienen en sentido positivo. Le pongo un antecedente, senadora, a propuesta del senador Pedraza, se votarán en un solo paquete las iniciativas que se dictaminaron procedentes para posteriormente pasar a la que se votó en sentido negativo. Quisiera, mi voto es a favor, nada más quisiera hacer algunas Con mucho gusto, senador. algunas adecuaciones nada más para que vayan muy vinculadas a los articulados de la Constitución. Muy bien, muchas gracias, bienvenida y adelante. Con mucho gusto. Estamos discutiendo todas, ¿sí? Sí. Nos precisan dónde para saber aprobar. En el 182, ¿verdad? Es numeral 1, 2, y en el 3 que tenemos acá, dice el presidente de la Junta Directiva, y yo solo propondría, tratándose de una iniciativa preferente, se deberá hacer del conocimiento a más tardar en 24 horas previa a su discusión y votación. Es en el artículo 180. ¿Qué? 82. Esa es la agregación. Dice, el presidente de la Junta Directiva deberá hacer del conocimiento la propuesta de dictamen entre sus integrantes, cuando menos 5 días. Yo estoy quitando los 5 días y dejándolo, tratándose de una iniciativa preferente para que vaya en congruencia con el 69 de la Constitución. Tratándose de una iniciativa preferente, se deberá hacer del conocimiento a más tardar 24 horas previa a su discusión y votación. Es en concordancia al artículo 69 de la Constitución. Sí, gracias. A ver, en relación con el artículo 69, ¿verdad? A ver, para entender, si me da usted la palabra, señor presidente. Con muchísimo gusto, señor senador secretario. En el numeral 3 de la propuesta de la senadora Ivonne, se establece que el presidente de la Junta Directiva deberá hacer del conocimiento la propuesta de dictamen entre sus integrantes, cuando menos 5 días anteriores a la reunión de comisión, y cuando se trate de iniciativa preferente, deberá hacerlo a más tardar 24 horas antes. O sea, eso ya está contemplado en la propuesta. Y lo que está proponiendo la senadora ya está ahí contemplado. No estamos cambiando. Estoy suprimiendo, que es diferente. Estoy dejando suprimir todo lo Ponga el micrófono. hasta que sea discutida y se vote. Y entonces solo quedaría, tratándose de una iniciativa preferente, se deberá hacer del conocimiento a más tardar 24 horas previa a su discusión y votación. Ajá, dentro del dictamen, ¿cuál es el 182? Sí, es el 182, es un agregado 3. Pero ¿dónde está lo que suprime, senadora? Cuando menos es En el dictamen, en los resolutivos, 182, el 1 y 2 sea igual, y el 3, en lo que estamos proponiendo en el dictamen, dice, el presidente de la Junta Directiva deberá hacer del conocimiento la propuesta de dictamen entre sus integrantes cuando menos 5 días anteriores a la reunión en la que se discuta y se vote. Y la senadora propone que sean 24 horas. No, así dice, aquí dice mismo. Ajá. Nada más quitar todo esto y nada más dejarle, tratándose de una iniciativa preferente, se deberá hacer del conocimiento a más tardar 24 horas ¿Eso previa quiere quitarlo? a su discusión. No, ¿Qué quiere quitar?
Pero no se me enoja, finalmente es mi facultad. No, le estoy preguntando Está proponiendo porque no quitarla. entiendo qué quiere Pues somos pares. Pero aquí está, senadora. Pues, Nada más ¿cómo? quiero que Faltaba me diga más. ¿Qué es lo que quiere quitar? El presidente de la Junta Directiva deberá hacer del conocimiento la propuesta del dictamen entre sus integrantes, cuando menos 5 días anteriores a la reunión en que se discuta o se vote. Y yo propongo, tratándose de una iniciativa preferente, se deberá de hacer del conocimiento a más tardar 24 horas previa a la discusión y votación. Estamos de acuerdo. De hecho, eso ya nos lo había hecho saber y le agradezco mucho enriquecer la iniciativa y ya quedó en el dictamen que estamos votando. Pues no has entendido. Esta observación nos la hizo, se agrega y ya está en el dictamen si lo quieren consultar. Este es el dictamen que estamos votando, senadora, y aquí agregamos lo que usted menciona. Efectivamente ya se agregó. No, es que por eso le he preguntado 3 veces Sí. y no nos hemos podido entender para entender cuál es el sentido de la propuesta de la senadora. Nada más Que se agregue esto. es suprimir No, todo quiere esto. suprimir. Suprimir. Sí, y dejar tratándose de una iniciativa preferente. Muy bien, ya entendí ahora sí. ¿Me permite opinar, señor Con presidente? mucho gusto, señor secretario. Estamos hablando del artículo 182 de la Ley Orgánica, que reglamenta cómo se procesan entre los integrantes de las comisiones los dictámenes. Y está hablando aquí que en las comisiones ordinarias de las iniciativas ordinarias, dijéramos así como se dictaminan, le está dando un plazo de 5 días a las comisiones. No está hablando de otro tipo de iniciativas. Y a la preferente, porque tuvimos problemas la ocasión anterior cuando se presentó al Pleno, por eso la reglamentación que propone la senadora Ivonne, es que sí se dé un tiempo. Y aquí, ya justo considerando la propuesta de la senadora, pues se hace a más tardar 24 horas antes, pero no podemos quitar lo otro, porque no vamos a componer una cosa y a descomponer otra. Aquí descomponemos el tiempo que se le está dando a la discusión de los diversos dictámenes entre las comisiones. Ese es, desde mi punto de vista, algo que yo, de alguna manera, veo de manera distinta como lo ve la senadora y que no pudiéramos aprobar. Sí, muchas gracias. Efectivamente, podríamos partir para un mejor entendimiento de la redacción de este apartado del artículo 182, en su número 3 arábigo, dice: el presidente de la Junta Directiva deberá hacer del conocimiento la propuesta del dictamen entre sus integrantes cuando menos 5 días anteriores a la reunión. Y creo que eso es correcto, punto. Y aquí es punto y seguido, lo podemos poner punto y aparte, si es cuestión de sintaxis. Eso no lo podemos variar porque es de todas las comisiones. Y luego dice, y punto y aparte, tratándose, que esto es la parte medular de la iniciativa que está presentada por la senadora, dice, tratándose de una iniciativa preferente, ahí se deberá hacer del conocimiento a más tardar 24 horas y estamos separando. Y creo que a más tardar en 24 horas, porque es un término muy prudente, ya que la misma Constitución nos habla que tratándose de iniciativas preferentes tenemos hasta 30 días. Y nosotros estamos incluyendo que incluso en esos 30 días no solo debe de estar el dictamen, y lo vieron en las otras iniciativas, en los otros artículos de esta iniciativa, sino tiene que estar incluso votada. Por eso es una iniciativa preferente. De ahí que lo podríamos separar en dos: el trato que tienen todas las demás y que no se los podemos quitar, claro, y el trato especial de 24 horas de la iniciativa preferente. Es correcto. Por eso está redactado así. Entonces, someto a la consideración si dejamos esta redacción, ya con esta aclaración que se está haciendo. O lo separamos. O le ponemos un punto y aparte, por favor. Debe Sí. ser, pues en lugar de dejarlo como punto es que y son seguido, dos cosas distintas, coincido. la preferente con las iniciativas ordinarias. De acuerdo, entonces que se tome nota de lo manifestado y que se ponga punto y aparte para que se entienda más clara la redacción de que se refiere, uno, a todas las comisiones, a las más de 63 comisiones que hay en este Senado, y las otras únicamente a las iniciativas preferentes. ¿Está usted de acuerdo? Muy bien. Ese es el sentido. Ese es el sentido de la iniciativa precisamente
Reglamentar claramente. que presentó la senadora Ivonne Liliana Álvarez, efectivamente. Es nada más reglamentar claramente el procedimiento a la iniciativa preferente. Exactamente. A lo demás no. Y esta comisión estamos proponiendo que dentro de esos 30 días incluso sea votado. Por eso es preferente y tendrán las mismas dos por año. No sé si hay alguna otra observación en las demás iniciativas que estamos votando que fueron dictaminadas como procedentes, que son 4. En lo de el artículo 183 Sí. de la ley orgánica. ¿De esta misma iniciativa? Sí. Vamos Sí. a 183. Sí. En el caso de la iniciativa preferente se observa lo siguiente. Sí. Dice el numeral 1. Sí. La comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término máximo de 30 días naturales, contando a partir de la fecha en que fue turnada. Esa es la propuesta que nos llega a nosotros. Y la propuesta que yo hago es de redacción. Finalmente dice lo mismo, solo que quiero para que vaya de acuerdo al 71 constitucional. Solamente, para que no nos contradiga una cosa con la otra, vaya muy en concordancia. Dice, la comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de la comisión o comisiones deberán resolverlas dentro de un término que permita discutir y en su caso aprobar en el pleno, sin excederse del plazo establecido en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualmente la redacción de esta fracción primera dice, el Pleno de la Cámara deberá discutir y votar el dictamen que se le presente la comisión o comisiones dentro de un término máximo de 30 días, que es el mismo plazo que establece el artículo 71 en su fracción tercera de la Constitución, y incluso se hace la aseveración que son 30 días naturales, para dejarlo más claro, contados a partir de la fecha en que les fue turnada. Creo que sería redundante hacer referencia al 71, porque en el contexto de la iniciativa y la discusión de motivos y en el mismo cuerpo del dictamen establecemos que es precisamente regulatorio de ese artículo. A ver, denme el 71. Dice parecido, pero es de la Constitución. La iniciativa traía un error, hablaba de la fracción primera y evidentemente había que corregirlo porque es la fracción tercera, ¿no? Probablemente por ahí venga la confusión. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el presidente le podrán presentar hasta 12 medidas para trámite de cada iniciativa deberá ser discutida y votada en el pleno de la Cámara de Origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Votada por el pleno de la Cámara de Origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Máximo. En un plazo, en un término. Bueno, nomás cambió dentro de un término. No dice plazo, pero bueno, 30 días naturales. Es cuestión de redacción. Sí, adelante, por favor. Yo entiendo la preocupación de la senadora,
pero está planteada la redacción muy concreta, de tal manera que lo que está salvaguardando con esta propuesta que presentó la senadora Ivonne es que el término de 30 días sea improrrogable. Y los 30 días son los que pidió y aprobó ya el Congreso para la iniciativa preferente. Entonces, y este plazo, si no se respeta, dicta la suerte de la iniciativa, además. No estoy proponiendo que se modifique, solo estaba cambiando que se ajustara al 72, pero al 71, pero ya lo vimos. Pero ya quedó, sí. Pero dicen los términos, el otro dice plazos, pero es lo mismo. Es lo mismo. No estoy cambiando nada, solo la redacción. Pues es que cambiaba mucho la redacción porque la hacía más larga y a efectos de estar aquí en condiciones de respaldar esto, que es lo que yo creo que deberíamos de hacer. Por eso le decía yo que lo que buscaba cuando se propuso esto es que nosotros incluso objetamos el plazo de 30 días y quisimos hacer varias cosas dentro de este tiempo, por eso trataron de definir muy bien el periodo de tiempo y qué pasaría si no respetamos el tiempo. Es correcto. Y lo que pasa es que el dictamen se tendrá por precluida la facultad de la Comisión de Constituciones para hacerlo, y entonces ya el proyecto de dictamen queda, así como presentaron la propuesta el presidente de la República, sería el caso, darla por aprobado. O sea, ya no la discutimos, no le quitamos nada, no le hicimos nada, entonces queda por aprobado. Se le quita la Me queda muy facultad claro. a la comisión No y pasa al tengo pleno. ninguna confusión en esto. Solo nada más estaba yo usando los términos que decía en el artículo 71. Aquí dice términos, yo decía plazo, porque así lo dice el 71, pero es la redacción. No tengo confusiones de nada. Lo vemos ahí Y Entonces, lo aclaré desde un principio, que era en concordancia con el articulado. sobre las otras iniciativas. Sobre igual, en el artículo 183, inciso D, dice la discusión y votación solo se abocará a la iniciativa preferente y deberá ser aprobada por mayoría absoluta. Yo solo les pediría que dejara por mayoría, de lo contrario se tendrá por deshecha en los términos lo dispuesto en el apartado G del artículo 72 de la Constitución. está bien. Sí, lo que pasa es que tenemos tres tipos de mayoría. Tenemos la mayoría absoluta, la mayoría absoluta, la mayoría relativa y la mayoría calificada. Tenemos que especificar porque para obtener la mayoría calificada estamos en el entendido que necesitamos las 2/3 partes, lo cual viene a complicar. Por eso es que sí quedaría muy claro la mayoría absoluta, es decir, 50% más 1. Podríamos agregar de los presentes, si usted lo considera Claro, así, y eso lo podría, lo pongo, no podemos dejarlo como simple mayoría, porque damos lugar a la interpretación y las normas tienen que ser claras y precisas en ese sentido. Entonces tiene que ser una mayoría absoluta, creo yo, en concordancia con la propia Constitución y con la iniciativa presentada por la senadora. Si usted quiere, le agregamos de los presentes, Por la mayoría de absoluta. los senadores. Ajá, mayoría absoluta. De los presentes. ¿Le parece? Esto es en concordancia con nuestra propia ley orgánica y no hay mayor problema, pero bueno, seremos más precisos si usted no gusta, pero sí no podemos dejarlo nada más como mayoría. Y luego ya que lo interpreten allá, ¿no? Calificada, absoluta, imagínense, ¿no? ¿En qué lío metemos a nuestros compañeros senadores? ¿Alguna otra aportación, senador? Bueno, En lo que respecta, perdón, pero yo quiero expresar que ni soy novata ni soy neófita en esto, solo que no cabildeamos, soy mesa directiva y el reglamento dice que cabildeará la mesa directiva con los dictámenes. Sí los conocimos, sí los llevamos, pero nos venimos directos a la sesión. Y esto es parte
La sesión es parte de lo que uno debe de proponer. Si lo quieren aprobar de facto, pues entonces me quito, voto en contra y se acabó. Estamos escuchándola con muchísimo gusto, ¿Verdad? senadora. Si les molesta que yo participe, De ninguna manera. para que entonces nos convocamos cada quien. En la parte del articulado, ¿perdón? ¿Lo dijo por él o por mí? No, pues es que me estás apurando y pareciera que como que estoy improvisada en esto. Y yo no llevo prisa, a mí me convocaron a una sesión de comisión. No, adelante, senadora. Artículo Para eso 7. estamos. ¿De qué iniciativa? Dictamen de las diversas, se derogan diversas disposiciones del artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso. ¿La iniciativa número 2? Sí. Nada más, es cuestión nada más. Dice, dice el 1 de septiembre de cada año, en la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, el presidente de la República dice remitirá. Remitirá, sí. Y yo propongo presentará, como lo dice la Constitución. Ajá. Es todo lo que yo propongo. En lugar de remitirá, Sí, presentará. es correcto, así lo maneja la propia Constitución. Yo no tengo ninguna objeción, senador. No, muy bien. Y en el numeral 4, ¿De esa misma? sí, de Las esa- cámaras es analizarán. correcto. Ajá. Dice, remitirá, las cámaras analizarán el informe remitido, Por el presidente. presentado, Presentado, muy bien, para ir en congruencia con la anterior. ¿verdad? Muy bien, Porque no remite, presenta Muy bien. ante la soberanía. muy bien, de acuerdo, muchas gracias. Así hay que hacer esa modificación, por favor. Creo que es todo lo que yo, Hay que hacer las dos manifestaciones que hace la senadora en la primera y en todo la está bien, lo segunda demás, iniciativa. por lo demás todo está bien. Bien, entonces, si tienen a bien, someto. Sí, ¿Sí? de las. Sí, nada más eran algunas cosas que pareciera, como dicen acá los compañeros se están mofando de mí, como que dicen, hay una senadora que mamona, pero que digan lo que quieran, no vale madre. De ninguna manera, al contrario, Por mí, agradecer de- sus aportaciones porque Para eso vengo. enriquece el trabajo y entonces someto a la consideración de los senadores. Sí, adelante, senador, discúlpeme. Bueno, es necesario precisarle a la compañera que desde que hizo uso de la palabra y hace mención de sus observaciones, yo he pedido que precise para estar entendiendo la intención de las propuestas y hacia dónde van dirigidas. Cuando terminó en la primera propuesta que tiene que ver Con un punto y aparte. con la reglamentación de la iniciativa preferente, entendí que eran las observaciones que tenía en ese y que si había más. Y ella entendió que la estoy apresurando en términos de presentar las cosas. No ha sido así. La intención es tener claro que termina una cosa y empieza otra, para no revolver los conceptos. Por eso insistí bastante en que fuera precisa en ese sentido. No he calificado, ni estoy en aptitud de hacerlo, ni soy yo nadie para poder calificar la capacidad de la legisladora, porque como ella lo hizo, somos pares, y en ese sentido tiene toda la libertad de hacer las propuestas que guste, siempre y cuando se presenten, sean compatibles, no tendrán ningún problema para poderse aceptar y atender. Me preocupa que interprete que hay mofa en esto, porque yo lo que he querido es precisar solamente el alcance de esto. Y ese es el trabajo que estamos haciendo los tres, no solamente uno. Para mí, y lo comenté en un principio,
solamente se está armonizando lo que ya está sucediendo prácticamente. El presidente tiene mucho que no se presenta a la Cámara de Diputados, ya entregaron informe, ahora lo han hecho su evento un día después del 1 de septiembre. Y en ese sentido, como lo propone el senador Eviel Pérez Magaña, pues ajustar esto. Las dificultades que le dimos a la iniciativa preferente las discutimos y eso obligó a esta reglamentación. Que el Centro de Estudios Gilberto Bosques sea el que apoye directamente a la mesa directiva del Senado en todos los temas de diplomacia internacional, ha venido ocurriendo de esa manera, nada más que en la ley se refería como un centro a la distinta y no al Centro de Estudios Gilberto Bosques. Por eso yo no sentí necesidad de hacer ninguna discusión en esto y eran cosas muy obvias que por sí solas se podían alcanzar, y en ese sentido no es apresurar ni no querer hacer algo, sino solamente en simplicidad de interpretación del contenido de las propuestas se está armonizando el reglamento del Senado de la República particularmente. Entonces, por eso me ha allanado en términos de decir que pasen las cosas como están presentadas, señor presidente. Muchas gracias, senador secretario. Con las precisiones manifestadas y con lo propuesto por la senadora Hilaria Domínguez en cuanto a las dos iniciativas en comento, el punto y aparte que íbamos a comentar, que se comentó ya, en relación al artículo 182, en su numeral número 3, y lo de la mayoría absoluta tiene que agregarse de los presentes, y en la iniciativa que reforma el artículo 7º de la ley orgánica, en lugar de remitir, deberá de decir, presentar en las dos fracciones. Con las propuestas manifestadas por la senadora Hilaria, someto a la consideración si están a favor de los 4 dictámenes mencionados al principio de esta, manifestarlo de manera económica, con las observaciones manifestadas por la senadora. Bien, por unanimidad de los presentes. Y procedemos entonces a desahogar la iniciativa que fue dictaminada en sentido negativo como improcedente, la obligación de los que es la obligación de los informes de los senadores, toda vez que ya está contenido en el artículo 10, fracción décima del reglamento del Senado de la República, y al ya estar ahí ya no tendría una razón de ser. Fue una iniciativa presentada por el senador en su momento José Luis Máximo García Salvidea, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pero como ya está, ya lo tenemos establecido, creo que no hay razón de ser, por eso se votó en sentido negativo. Si están de acuerdo con el contenido del dictamen, en este sentido, manifestarlo de manera económica. Bien, por unanimidad de los presentes, se desecha tal iniciativa para quedar en los términos del dictamen que les fue presentado. Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, pasamos a asuntos generales. Si alguno de los senadores integrantes de esta comisión tiene un asunto general en particular, si me lo quieren hacer saber, con muchísimo gusto. Nada. Muy bien, no habiendo... Ajá, eso ahorita, pásaselos por favor a los senadores. No habiendo otro punto pendiente por desahogar del orden del día, agradezco muchísimo la atención de los senadores. Senadora, muy amable. Senador, muchísimas gracias, y damos por concluida la presente sesión ordinaria, agradeciéndoles sus aportaciones a efecto de que se está viendo un trabajo en esta comisión. Hemos dictaminado ya cerca de 21 iniciativas en un periodo corto, lo cual les agradezco muchísimo, porque sin ustedes no lo lograríamos avanzar de las más de 50 iniciativas con las cuales nos fue entregada en tiempos pasados, y muchísimas gracias. Adelante, senador Pedraza, por favor. Y toma en cuenta la sugerencia de la senadora Hilaria de que cuando menos platiques con ella antes del paquete a discutir,
porque lo que ella te pide es que se cabildee también lo que ella pretende discutir y agregar en los dictámenes. No, digo, pues se lo está marcando es porque no lo hiciste. Y yo no sentí necesario una reunión previa, te lo digo honestamente. Muchas gracias. Por el contenido y el alcance, como están propuestas las cosas, era muy práctico el resultado, ¿no? Pero si hay necesidad de que tomemos en cuenta esa observación de ella. Muchísimas gracias por el consejo.